Acontecerá que si oyeres, y esta palabra oyeres es la palabra shama, la misma que habíamos visto hace rato, ¿sí? Es el hebreo shama que se pronunciaría o que sonaría shama, ¿sí? Que significa, como ya vimos, obediencia. No solamente es escuchar, sino obedecer. Y aquí no lo comprueba. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de quién, la voz de Dios. Acuérdense, este estudio es para saber qué significa oír la voz de Dios. Y aquí nos dice claramente que oír la voz de Dios es para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjense, aquí es muy importante, porque nos está diciendo esto. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Aquí nos está hablando de la ley, ¿sí? Palabra de Dios y la hacen. Y esto, hermanos, no saben qué importante es, porque nos revela precisamente lo que ya habíamos leído en Deuteronomio 28. ¿A quiénes son los que dice aquí que él iba a confirmar por pueblo santo suyo? En el versículo 9, en donde están las bendiciones, dice, te confirmará el Señor por pueblo santo suyo cuando guardes los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. O sea, cuando escuches su voz y guardes sus mandamientos. Es lo que está diciendo aquí Yeshua. Jesús dice, mi madre y mis hermanos son, o sea, su familia son, este pueblo santo suyo son, ¿quiénes? Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y no solamente con ustedes hago yo este pacto y este juramento, y aquí es donde quería llegar. Dice, no solamente con ustedes hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros desde de delante del Señor nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. Hola, amados hermanos, ¿cómo están? En este estudio vamos a ver versículos que nos van a dar respuesta a lo que significa escuchar la voz de Dios. Generalmente, cuando alguien está pasando por momentos difíciles, nunca falta quien te aconseje que hay que escuchar la voz de Dios. Y ya no te dice nada más y no te dice cómo es que podemos hacerlo. Y uno asume que para escuchar necesitamos primero calmarnos y dejar que nuestro corazón o que de nuestro corazón broten estos pensamientos positivos, de esperanza, como ideas para salir adelante, un poco de oración de vez en cuando, bueno, y listo, ¿no? A veces pensamos que eso es escuchar la voz de Dios. Pero si te dijera que la Biblia nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿qué pensarías? Vamos a verlo y vamos a comenzar este estudio con este versículo que está en Jeremías 17:9. Déjenme les comparto la Biblia. Y aquí ya lo tengo abierto. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, si del corazón no podemos fiarnos, ¿qué significa escuchar la voz de Dios? Bueno, este estudio vamos a descubrir qué nos dice la Biblia al respecto. Y para iniciar, vamos a empezar desde el principio con Abraham. Vámonos a Génesis 26:5. Y aquí, en palabras también del mismo Dios, dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y aquí lo importante para este estudio que vamos a hacer hoy es saber cuál es la palabra en hebreo detrás de oír o este oyó. Esta aplicación que tengo, si yo le doy un clic aquí, me aparece cuál es esa palabra que está detrás y es la palabra shama. Como dice aquí, esta es la palabra en hebreo y esta sería su pronunciación, ¿sí? Si alguien hablara hebreo, por ejemplo, lo que escucharíamos nosotros sería este shama, que significa oír inteligentemente, y esta IMPL que tenemos aquí en verdecito significa una implicación, ¿sí? O sea que este shama implica atención, obediencia. O sea, no es solamente un escuchar simple, sino que es un escuchar para obedecer. Entonces, es, interesante que cuando estamos leyendo esto, dice: "Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mandamientos, estatutos y mis leyes". Nos está tratando de decir que este escuchar, como ya vimos en el diccionario, el significado es no solamente escuchar, sino obedecer. ¿Pero obedecer qué? Los mandamientos de Dios, sus leyes, ¿sí? Miren, vamos a otro texto. Dice, déjenme lo busco, Génesis 22:18. Génesis 22:18. Dice: "En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz". Fíjense cómo hace rato les enseñé la palabra shama. Esta palabra, obedeciste, es la misma palabra. Vamos a verla. Si le doy un clic aquí, me va a aparecer la palabra en hebreo, shama. Acuérdense,
Shama que estoy yo pronunciando es simplemente la pronunciación, ¿sí? Pero la palabra en hebreo es esta que está aquí. Si escucháramos a alguien que habla hebreo pronunciar esa palabra, su sonido sería este, Shama, ¿sí? ¿Qué significa? Como ya vimos, es escuchar, oír inteligentemente, una implicación de poner atención y de obediencia, ¿no? Pero es curioso que esa misma palabra que se tradujo como oír, en muchos otros versículos se tradujo como obedecer, obedecer. Y en este caso, el texto nos dice, es Dios hablándole a Abraham y dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, que esta es la promesa que conocemos. Dice, por cuanto oíste o obedeciste a mi voz. Entonces, ¿qué significa oír la voz de Dios? Obedecer a su voz, ¿sí? Eso es lo que significa. Fíjense, esta palabra obedeciste, que es la palabra Shama, esta aplicación que tengo aquí está padre porque nos permite, por ejemplo, buscar dónde, en qué otros versículos se encuentra esta misma palabra y cómo se tradujo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Déjenme, me voy a hacer un poco más pequeño para que se alcance a ver. Aquí, como vemos, dice que está 1007 veces esa palabra en toda la Biblia. Si yo le doy un clic aquí, me va a mostrar en qué versículos se encuentra esa palabra. Y esa palabra, por ejemplo, aquí dice que este es el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 8, y aquí en verdecito dice, oyeron la voz del Señor. Entonces esa palabra, Shama, es esta misma, ¿sí? Y aquí se tradujo como oyeron, aquí se tradujo como oí, aquí, como ven, se tradujo como obedecer, aquí en Génesis 4:23 se tradujo como oír, y bueno, podemos encontrarla en su mayoría, en la mayoría de las veces, como ven, como oír, ¿sí? Pero también hay versículos, miren, por ejemplo, oír, 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 oyó, ¿sí? Pero hay versículos muy claros que también nos revelan que ese oír es no solamente oír, sino obedecer. Miren, vamos a más versículos. Vamos a Génesis 22:18. Bueno, es este. Ahora vámonos a Deuteronomio 30:10. Deuteronomio capítulo 30, versículo 10. Fíjense aquí. Dice, cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Fíjense aquí, es la misma, esta misma es esta palabra obedecer, perdón, es la misma Shama, ¿sí? Solamente que aquí, por alguna razón, esta aplicación en este preciso versículo no me deja darle clic, ¿va? Pero yo ya lo busqué por fuera y esta palabra es la misma Shama, ¿no? Solamente que aquí se tradujo como obedecer o la Reina Valera lo tradujo como obedecer. Obedecer o escuchar, ¿la voz de quién? La voz de Dios. Acuérdense, en este estudio estamos viendo qué significa precisamente escuchar la voz de Dios. Entonces, lo que nos atañe es saber qué significa. Y ya vimos que este escuchar la voz de Dios significa obedecer, ¿sí? ¿Para qué? Para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en el libro de la ley, ¿sí? Como dice aquí. Entonces, escuchar la voz de Dios implica obedecer sus mandamientos, sus estatutos escritos en el libro de la ley. Esto es lo que estamos viendo y estamos apenas viendo el Antiguo Testamento. Más adelante vamos a ver el Nuevo Testamento, ¿sí? Y vamos ahora a Deuteronomio 28:1. Esta es una prueba más, ¿no? Y aquí en este capítulo 28 está lo que se conoce como las bendiciones y las maldiciones. Aquí de inicio empiezan las bendiciones desde el versículo 1 y más adelante, por si lo quieren después leer, porque sí es importante, serían las consecuencias de la desobediencia, ¿sí? Primero están las bendiciones por obediencia y posteriormente, más adelante, en el versículo 15, están las consecuencias de la desobediencia. O las maldiciones, como aquí mismo, un poco más abajo dice, ¿no? Bueno, sí vamos a llegar a leer un poquito de eso también, pero vamos desde el versículo 1 y vamos analizándolo. Porque en el versículo 1 dice, acontecerá que si oyeres, y esta palabra oyeres es la palabra Shama, la misma que habíamos visto hace rato, ¿sí? Es el hebreo Shama que se pronunciaría o que sonaría Shama, ¿sí? Que significa, como ya vimos, obediencia. No solamente es escuchar, sino obedecer.
Y aquí no lo comprueba. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de quién, la voz de Dios. Acuérdense, este estudio es para saber qué significa oír la voz de Dios. Y aquí nos dice claramente que oír la voz de Dios es para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Y fíjense lo que dice. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios dice, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz del Señor tu Dios. Fíjense qué importante, ¿no? Porque nos está hablando de bendiciones y dice que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cómo? Si oyeres la voz del Señor tu Dios. Entonces, ¿qué dijimos que era oír la voz del Señor tu Dios? Este mismo texto al principio nos dice, ¿no? Oír la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Entonces, las bendiciones vienen de la mano, ¿sí? De la obediencia a los mandamientos. Y hace rato les estaba dando el ejemplo del caso general de las personas que a veces pasan por problemas o momentos difíciles y que generalmente ese momento difícil los lleva a buscar a Dios. Y generalmente la gente que conoce un poco más de Dios, lo que les aconseja es escuchar a Dios. Y bueno, este capítulo 28 precisamente nos plantea la solución precisamente a dichos problemas. O sea, nos está dando la respuesta a la fuente de la bendición que buscamos, que precisamente viene de la mano de escuchar atentamente la voz de Dios, como vemos aquí. Si escuchas la voz de Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Entonces, fíjense, aquí vamos a leer algunas. Dice, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Dice, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Dice, el Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y esto es importante, ¿eh? Dice, te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti. Entonces, todo esto que estamos aquí leyendo, todas estas son las bendiciones por la obediencia. Es precisamente lo que estamos buscando, esa bendición, salir de la maldición, ¿sí? Salir de las consecuencias de la desobediencia. Una persona que está pasando por problemas, lo que quiere es precisamente salir de esos problemas. Y bueno, este texto nos plantea esa solución, que viene, sí, de la mano de escuchar la voz de Dios. Aquí el versículo 13 dice, te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios. Dice que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Entonces, todas estas palabras que dice que Él nos manda, es los mandamientos, son sus leyes, ¿sí? Entonces, esto es algo que Dios a través de Moisés le dice al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y en la teología actual, llámese el cristianismo o catolicismo, se enseña que ya no están vigentes para los creyentes en Jesús. ¿Qué es lo que ya no está vigente? Los mandamientos de Dios, porque dicen que los mandamientos del Antiguo Testamento ya no son vigentes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué tan cierto es eso. Así que acompáñenme hasta el final de este video, no se vayan a ir, porque lo que queremos es precisamente tener esa bendición de Dios y ser parte también de su pueblo. Es lo que nos plantea en este mismo capítulo 28. Fíjense lo que dice en el 9. Dice, te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Entonces, este texto nos hace pensar, o nos revela más bien, que para que el Señor nos confirme por pueblo santo suyo, nosotros lo que nos corresponde hacer es guardar los mandamientos del Señor. Vamos entonces a ver ahora la causa raíz de los problemas. ¿Qué nos dice la Biblia sobre por qué una persona podría tener problemas? Fíjense aquí, la Reina Valera lo titula Consecuencias de la desobediencia. Dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz del Señor, fíjense aquí otra vez, ¿no? Acuérdense, este estudio es saber qué significa oír la voz de Dios. Y aquí ya nos está diciendo que si no oyes la voz de Dios para cumplir todos sus mandamientos, entonces escuchar la voz de Dios es obedecer sus mandamientos, cumplir sus mandamientos, ¿sí?
Y aquí la palabra oyeres también es la palabra Shama, ¿sí? Entonces dice, si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Bueno, miren, sinceramente, las maldiciones están larguísimas, ¿sí? Pero tengo señalado lo más importante, ¿no? Lo que les quiero enseñar para este estudio. Pero ustedes pueden leer todo el capítulo 28, van a encontrar ahí las bendiciones y las maldiciones. Por ejemplo, aquí dice, y el Señor enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano, e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto, a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Aquí son puras maldiciones, ¿no? Dice, el Señor te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y aquí es importante saber a quién se está dirigiendo cuando está diciendo estas palabras. Deuteronomio 28, que son las bendiciones y las maldiciones por obediencia y desobediencia, se está dirigiendo al pueblo de Israel. Si conocen la historia de la Biblia, sabrán que el pueblo de Israel fue llevado, déjenme, me hago un poco más grande, sabrán que el pueblo de Israel fue llevado, ¿sí? O fue más bien rescatado de Egipto. El Señor los saca de Egipto y los lleva a través del desierto para la tierra prometida, a Israel. Pasan, si bien lo recuerdo, 2 años, llegan a la tierra prometida, ¿sí? Y se acobardan y no van a pelear con los cananeos. Entonces Dios se enoja con ellos porque no solamente se acobardan, sino que también empiezan a murmurar contra Dios. Entonces ya Dios les dice que esa generación que murmuró contra él no iba a entrar a la tierra prometida, pero sí iban a entrar sus hijos. Entonces los regresan y ahí es donde empiezan a pasar hasta los 40 años para que posteriormente la generación que había murmurado en contra de Dios muriera y los hijos eran los que entrarían a la tierra prometida. Entonces, antes de entrar a la tierra prometida, ya estando así a las puertas después de los 40 años, es cuando se empieza a replantear, o más bien a recordar precisamente todo lo que había pasado a través del desierto esos 40 años y a volverles a recordar las leyes. Y ese es el libro de Deuteronomio. Déjenme, ahora me vuelvo a hacer chiquitito. A ver, espérenme. Ahí está. El libro de Deuteronomio, este que estamos leyendo, es este libro. Primero es el libro de Génesis, que es la historia desde el inicio. Éxodo, que es el inicio desde que están ellos en Egipto hasta que empiezan a salir del desierto y empieza Dios a darle sus mandamientos y leyes. Y todo el libro de Levítico, el libro de Números, es esta travesía, ¿sí? De hecho, si leen el libro de Números, en el capítulo 10 al 15, van a encontrar precisamente cuando ellos llegan por primera vez a la tierra prometida después de 2 años. Entonces se acobardan y empiezan incluso a murmurar contra Dios y ahí es donde Dios les sentencia que ellos no iban a entrar. Y después de 40 años, ¿sí? Ya antes de entrar, antes de que entraran, los hijos de aquellos que habían murmurado, que ya habían muerto porque les dijo que ellos no iban a entrar, se vuelve a recapitular todo desde Éxodo hasta Números en Deuteronomio. Y aquí está el nombre, Deuteronomio. ¿Qué significa Deuteronomio? Significa deutero de dos o segunda y nomio es de ley o segunda ley o repetición de la ley. Esa última sería la traducción más correcta, una repetición de la ley, ¿sí? Entonces, Moisés les vuelve a repetir la ley antes de que entren en la tierra prometida. Y dentro de lo que les está diciendo y recordando de la ley, les está diciendo precisamente las bendiciones y las maldiciones. Y una de las maldiciones, como vemos aquí, es que si ellos desobedecían, el Señor iba a permitir que los conquistaran y los iba a llevar, ¿sí? Dice, Jehová te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Déjenme vuelvo a hacer aquí más pequeño para que se vea. Ahí está. Entonces, vamos a seguir viendo. Tengo señalado precisamente esas partes porque es lo más importante. Dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz del Señor para guardar sus mandamientos. Miren, aquí otra vez vuelve a mencionar que no habrán atendido la voz del Señor para guardar sus mandamientos. ¿Qué estoy tratando de señalar aquí o de decirles o enfatizar más bien? Que escuchar la voz de Dios viene de la mano sí o sí de guardar sus mandamientos, ¿sí? Miren, vamos aquí más adelante. Servirás por tanto a tus enemigos, que enviar el Señor contra ti con hambre, con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas,
y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. El Señor traerá contra ti una nación de lejos del extremo de la tierra que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios aquí? Dios, dentro de las consecuencias o de las maldiciones por desobediencia, les está profetizando lo que efectivamente, cuando conocemos la historia del pueblo de Israel, sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Que llegaron otros y los conquistaron. Por ejemplo, ¿quiénes fueron los que los conquistaron? Primeramente los asirios, después los babilonios, después los persas permiten que regresen, y luego los griegos, y luego los romanos, pero siempre estuvieron bajo el yugo de otras naciones, precisamente porque ellos fueron desobedientes. Entonces ya Dios les había profetizado que por su desobediencia ellos iban a caer cautivos por otras naciones. Y fíjense, una de las estrategias de conquista de dichas naciones era llevarse cautivos a gran cantidad de gente, incluyendo sus líderes, y a su misma vez traer gente de otras tierras para poblar las naciones conquistadas. O sea, déjenme hago grande otra vez. Por ejemplo, en el caso de Babilonia, lo que hizo es que cuando conquista Israel o Judá, lo que hace es que los líderes de Judá y muchas de las personas se las lleva cautivas a otras naciones. En este caso se los llevaron a Babilonia, pero de otras naciones que ya habían conquistado, se los llevan a la tierra conquistada, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que eh, unas personas que pertenecen, por ejemplo, a Judá, que son llevados a Babilonia, pues no conocen la cultura, no conocen el contexto. Es muy difícil, pues, que vayan a entrar a hacer algún levantamiento o alguna revolución o alguna independencia, ¿no? Y viceversa, las personas que fueron conquistadas de otras naciones, que son llevadas a tierras nuevas, pues caen en esa misma de no conocer, de no saber la cultura, de tener que asociarse con gente que ya también está ahí, porque en en esta estrategia de llevar cautivos a las personas, no se llevaban a todos, se llevaban a los líderes y a mucha gente importante. Entonces, digámoslo así, las personas que quedaban en el pueblo quedaban diezmadas de estos líderes que pudieran organizar algún levantamiento, alguna revolución o independencia, ¿no? Entonces, bueno, esa era la estrategia que usaron, por ejemplo, los babilonios, los asirios, incluso también los romanos y griegos con el pueblo de Israel. Entonces, vamos, déjeme, vuelvo a hacerme pequeño, espérame, para seguir leyendo la Biblia. Ahí estamos, ¿sí? Vamos a seguir leyendo aquí las maldiciones y vamos a saltarnos a esta parte. 62 dice, y quedarán pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz del Señor tu Dios. Y aquí la palabra obedeciste es la palabra shama, escuchar, ¿no? Oír. Entonces, nos queda clarísimo con estos versículos que escuchar la voz de Dios sí o sí viene de la mano de la obediencia a los mandamientos y que, a su vez, la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. Por supuesto, aquí lo que estamos leyendo es algo que el Señor les dice al pueblo de Israel, ¿sí? Fíjense, vamos a seguir leyendo porque quiero enfatizar algo para seguir desarrollando este estudio. Dice el 64, y el Señor te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Fíjense, aquí la historia nos dice que ellos fueron conquistados por los asirios, por los babilónicos, ¿sí? Después los persas tomaron posesión de esas tierras que estaban a cargo de los babilonios y permitieron que ellos regresaran. Pero ya muchos habían quedado en la dispersión, ¿sí? También cuando llegan los griegos hacen lo mismo, cuando llegan los romanos hacen lo mismo, pero en donde se vio más marcado esta dispersión, ¿sí? Llevarlos de un extremo de la tierra hasta el otro fue en las conquistas de los asirios y los babilónicos. Y dice, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Dice, y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Pues ahí te dará el Señor corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Dice, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuera la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuera la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Y fíjense, hace rato les planteaba yo
cómo a veces las personas, o cómo a veces en general, pues todos, ¿no? Cuando estamos alejados de Dios, estamos pasando precisamente por muchos de lo que estamos leyendo aquí. Tristeza de alma, desfallecimiento de ojos, sentimos como que no tenemos reposo, ¿sí? Por ejemplo, aquí también muchas veces sentimos que nuestra vida pende de un hilo, ¿no? Estamos temerosos de noche y de día, y a veces estamos pensando, híjole, ¿quién diera que fuera la tarde? Que ya se acabe el día. Y ya en la tarde, cuando está de noche, dice, quién diera que fuera en la mañana, ¿no? O sea, estas condiciones son precisamente las condiciones por las cuales uno empieza a voltear arriba y busca a Dios. Y ahí es cuando saber, ¿sí? ¿Qué significa escuchar a Dios? Pues es importante, porque si lo que buscamos es precisamente salir de de estas condiciones que estamos leyendo aquí, pues lo mismo que nos plantea este mismo libro, aquí nos están planteando por qué una persona está en estas condiciones que estamos leyendo, pero también nos plantea cómo salir de esas condiciones, ¿no? En este mismo capítulo 28, desde el versículo 1, en donde están las bendiciones, ahí está la solución a todo esto que estamos leyendo, ¿sí? Un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos, tristeza de alma, temeroso de noche y de día, ¿sí? De que ya quieres que se acabe el día y luego ya cuando se acaba quieres que empiece otra vez, así, ¿no? O sea, ya esto es lo que nos plantea, pero aquí al principio, como ya les dije, les dice, y el Señor te esparcirá por todos los pueblos, y fíjense hasta dónde iban a estar esparcidos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. La historia nos dice que los asirios los conquistaron al pueblo de Israel. Los babilónicos también los conquistaron y se los llevaron cautivos, ¿sí? Los griegos y los romanos. Nosotros no podemos saber, ¿sí? Muy probablemente nosotros pudiéramos ser parte de estos que están o que siguen en la dispersión y que estamos precisamente pasando y experimentando todo esto que nos está diciendo aquí, todas estas maldiciones por nuestra ignorancia, por no conocer la voluntad de Dios, por no conocer que escuchar la voz de Dios es obedecer sus mandamientos. Entonces, fíjense aquí, en el capítulo que sigue, en el capítulo 29, ¿sí? Dice, estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que se celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Aquí nos va a decir más adelante en el versículo 9, ¿sí? Con quiénes está hablando, ¿sí? Ya sabemos que con los que está hablando son con las personas que en ese momento habían salido de la tierra de Egipto y que estaban a punto de entrar a la tierra de Israel, ¿sí? Eso no tenemos duda, pero nos va a decir algo muy importante, fíjense. Vamos a leerlo desde el 9. Dice, guardarás pues las palabras de este pacto y las pondrás por obra, o sea, los mandamientos, para que prosperes en todo lo que hicieras, ¿sí? Dice, lo tengo señalado así en un color diferente porque muchas veces eso es lo que también de cierta manera estamos buscando, ¿verdad? Dice, ustedes todos están hoy en presencia del Señor su Dios, los cabezas de sus tribus, sus ancianos y sus oficiales, todos los varones de Israel. Dice, todos sus niños, sus mujeres, sus extranjeros que habitan en medio de tu campamento. O sea, este pacto, esto que está haciendo Dios, este llamar a escuchar su voz para obedecerlo, no solamente es con el pueblo Israel o con el Israel de sangre, sino también con los extranjeros, que en este momento estaban, como dice, en medio de su campamento. O sea, que habían salido con ellos desde Egipto, ¿no? Dice, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto del Señor tu Dios. O sea, todas estas personas que tengo aquí señaladas, las cabezas de las tribus, los ancianos, oficiales, varones, niños, mujeres, extranjeros, todos ellos van a entrar en ese pacto de Dios, ¿sí? Y en su juramento que el Señor tu Dios concierta hoy contigo para confirmarte hoy como su pueblo. Acuérdense, como habíamos leído hace rato en Deuteronomio 28:9, vamos a verlo. Déjenme, se los pongo aquí. Dice, te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Aquí está, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vamos a ser pueblo santo de Dios, ¿sí? Cuando guardemos los mandamientos del Señor nuestro Dios y anduviéramos en sus caminos, ¿sí? Es lo mismo que está diciendo aquí. A todos los que les habló, a los ancianos, oficiales, varones, niños, mujeres, extranjeros, ¿sí? Es para entrar en el pacto, para que Él nos confirme como su pueblo. O sea,
Los que obedecen son a los que Él confirma como su pueblo. O sea, si una persona no entra en ese pacto, por más que sea Israel, por más que sea de la casa de Judá o por más que sea de sangre de Abraham, no va a ser parte del pueblo de Dios. ¿Sí me entienden? Y eso lo vamos a ver reflejado también en el Nuevo Testamento. Ahorita se lo voy a poner, tengan paciencia. Dice, para confirmarte hoy como pueblo, como su pueblo, para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con ustedes hago yo este pacto y este juramento, y aquí es donde quería llegar. Dice, no solamente con ustedes hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros desde delante del Señor nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. Aquí es donde quería llegar. Porque si bien esto que dice, y con los que no están aquí hoy con nosotros, bien pudiera estarse refiriendo a los descendientes de los que están ahí presentes en ese momento, no necesariamente o solamente pudiera estarse refiriendo a ellos o a sus descendientes, sino que también a todos los que se agregarían a ese pacto, como los extranjeros que también creerían en el Mesías, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a llegar a esa conclusión, porque bueno, aquí lo que yo quería señalar con esto es que este capítulo 29 después de que da las bendiciones y las maldiciones, este capítulo 29 nos revela a quién les está dirigiendo estas palabras, a quiénes les dictó esas bendiciones y maldiciones. ¿A quiénes fue? A los que estaban ahí presentes en ese momento, a las cabezas de las tribus, los ancianos, oficiales, varones, niños, mujeres, extranjeros, ¿sí? Pero también a los que no están aquí o los que no estaban ahí con ellos en ese momento, ¿sí? Entonces, sí, pudiera, por supuesto, estarse refiriendo a los descendientes de los que estaban ahí presentes, pero también puede estarse refiriendo a aquellos que llegarían a ser parte del pueblo de Dios gracias al Mesías. Y fíjense, ¿quién es el Mesías? A Jesús, ¿sí? A Yeshua. Vamos a brincarnos al capítulo 30, porque en el capítulo 30 nos va a decir, ¿sí? Lo que va a pasar cuando estuvieran estos individuos a los cuales se iban a llevar, que iban a estar esparcidos, como ya vimos, en todos los rincones de la tierra. Déjenme, me hago grande otra vez para explicar esto. O sea, todos los que iban a estar esparcidos por su desobediencia los iba a esparcir, pero allá donde estuvieran esparcidos iban a echar raíces, ¿sí? Y se iban a mezclar con los paganos. Entonces, el capítulo 30 de Deuteronomio nos va a plantear qué es lo que va a pasar con esas personas que iban a estar en los distintos lugares de la tierra, a los cuales Dios los iba a arrojar precisamente por la desobediencia de sus padres. Entonces, vamos a leerlo ahora sí. Déjenme, me hago yo más pequeño. Ahí está. Dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado el Señor tu Dios. Fíjense, aquí es lo que les decía hace rato. Deuteronomio 30 les está hablando no a las personas que están ahí físicamente en ese momento, sino está hablando de lo que iba a pasar a futuro con las personas que iban a estar esparcidas en medio de todas las naciones a las cuales, como dice ahí, él nos hubiera arrojado o él los hubiera arrojado, ¿sí? Como dice aquí. Y te arrepentirás y te arrepintieres, dice, en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado el Señor tu Dios. Entonces, este versículo 1 está dirigido precisamente a esas personas que iban a estar esparcidos en medio de todas las naciones, ¿sí? ¿Y qué nos está diciendo? Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. O sea, esas personas que iban a estar en medio de todas las naciones, a los que iban a estar ahí esparcidos por las naciones, iban a estar experimentando, ¿qué cosas? La bendición y la maldición. Fíjense, muchas veces cuando nosotros conocemos los mandamientos, la ley de Dios, nos damos cuenta que sin conocerla o sin haberla conocido, por ejemplo, ya cuando llegamos a este entendimiento, al menos mi caso fue así, antes de que yo conociera de Dios y conociera de sus mandamientos, yo me consideraba que hacía algunas cosas buenas, ¿sí? Y cuando yo vengo a conocer ahora sí los mandamientos, la ley de Dios, me doy cuenta que yo obedecía ciertas cosas que están ahí sin conocerlas, sin saberlas. Entonces, muchas veces, muchas de las cosas que hacía, yo consideraba que eso me traía, por decirlo así, bendición. Por ejemplo, el ser empático, el tener misericordia para con otros, el ayudar a los demás, si alguien lo hace, si alguien lo ha hecho, se dará cuenta o no me dejará mentir que siempre Dios está contigo para ayudarte en muchas cosas.
O sea, nunca te falta nada, ¿sí? Entonces, estás sin conocerlo, experimentando la bendición por obediencia, aunque no conocías los mandamientos. Pero por el hecho de haberlos seguido, aunque sin conocerlos, estás experimentando la bendición. Pero también leemos cosas que hacemos, ¿sí? Bueno, en mi caso, ya empecé a leer cosas que yo hacía que no estaban bien, que no eran correctas. Y sí, esas cosas me llevaron a muchos problemas. Entonces estaba experimentando la bendición y la maldición. Entonces, este versículo 1 nos está planteando precisamente lo que iba a pasar en un futuro. De hecho, inicia con un sucederá. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, ¿dónde? En medio de las naciones en donde el Señor nos hubiera arrojado. Bueno, dice, y te convirtieres. Esta palabra convertirse es la palabra shub, ¿sí? Shub es lo mismo que arrepentirse, ¿sí? Entonces dice, y te convirtieres o te arrepintieres, ¿sí? Al Señor tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Entonces esta conversión o este arrepentimiento es precisamente a hacer lo que Él quería que hiciéramos desde un principio, que es a obedecer su voz, a escuchar su voz. Aquí la palabra obedecer es la palabra shamá, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo o qué nos está planteando este Deuteronomio 30? Que cuando nosotros estuviéramos esparcidos en medio de todas las naciones, que bien pudiéramos ser nosotros, no podemos descartar eso, ¿sí? Cuando Yeshua viene a este mundo, o Jesús viene a este mundo, hay un versículo que dice que Él viene a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, aquellos que habían estado o que habían sido precisamente enviados a las naciones, ¿sí? Entonces, bueno, dice, les decía que este Deuteronomio 30 precisamente nos habla de aquellos que iban a estar esparcidos, ¿no? Entonces ahí, estando esparcidos, la idea de Dios o lo que Dios quería era que nos convirtiéramos, que nos arrepintiéramos y que obedeciéramos a su voz o que escucháramos ahora sí su voz conforme a todo lo que Él mandó en ese momento, ¿no? O sea, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, sus leyes, ¿sí? Y dice, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice, entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios. Y fíjense, esta parte es muy interesante porque es una promesa de que Él iba a hacer que retornara todas estas personas que estaban esparcidas, ¿sí? Él iba a hacer que regresaran a la tierra prometida. Y muchas veces se nos dice que el pueblo de Israel actual es el cumplimiento de la promesa que está haciendo aquí, ¿sí? De hacer que esos cautivos que habían sido llevados regresaran a la tierra prometida. En la historia vemos que la nación o el pueblo de Judá, bueno, el pueblo de Israel se dividió en algún momento. Déjenme algo más grande para platicarles esto. El pueblo de Israel, cuando llega a la tierra prometida y que se asienta, ¿sí? Llega un punto en donde se separan, ¿sí? Era una sola nación, ¿sí? Pero con el rey Salomón y su hijo se empezó a corromper, ¿sí? Entonces Dios permite que se separen y se separan en el reino del norte, que se conoce también como Israel, y el reino del sur, que se conoce como casa de Judá. Casa de Israel, casa de Judá, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Los asirios se llevan a la casa de Israel. Posteriormente los babilonios llegan y se llevan a la casa de Judá. La historia nos dice que el pueblo de Judá regresa después de 70 años. O sea, esto que estamos leyendo en Deuteronomio 30, versículo 3, que dice que Él los iba a hacer que regresaran, muy bien se pudo haber cumplido ahí, pero solamente con la casa de Judá. Todos los que estaban acá en la casa de Israel, aún, ¿sí? La historia nos dice que algunos estaban ya junto con la casa de Judá, ¿sí? Pero en la cosmovisión también de muchas personas, o la forma de interpretar estos versículos de muchas personas, por ejemplo, cuando vemos el libro de los Hebreos, bien, vamos ahí para vérselo, para ponérselos. Espérenme. Vamos al libro de Hebreos, capítulo, creo que es el 11. Vamos a ver dónde está. Sí, fíjense aquí, hablando de Abraham, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Abraham es el padre de las 12 tribus de Israel, ¿sí? De Abraham salió Isaac, de Isaac salió Jacob y Jacob es el padre de las 12 tribus, ¿sí? Entonces es el antepasado de todos ellos, pero desde entonces Dios ya le había dicho a Abraham, ¿sí? Bueno, a veces hay que irse hasta la raíz, ¿va? En Génesis 12, vamos ahí, no importa que este video se tarde mucho.
En Génesis 12, versículo, déjenme ver dónde está. Aquí, miren, desde el 1, Dios llama a Abraham. Dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela. Y aquí, en el 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y dice, y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot, y era Abraham de edad de 75 años. Bueno, en el 13, vamos al 13. Aquí. Dice, y Jehová dijo a Abraham, aquí es Dios hablando con Abraham, le dice, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, le dijo Dios a Abraham, dice, mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ahí aquí es donde Dios le promete esta tierra de Israel a Abraham, dicha tierra en la que él ya vivía, ¿eh? O sea, él ya vivía en esta tierra, ¿sí? Y se la está prometiendo a él. Pero ¿qué nos dice el libro de Hebreos? El libro de Hebreos, déjeme regreso. En el capítulo 11, versículo 8, dice esto. Dice que por la fe, Abraham, siendo llamado, ya vimos dónde fue llamado, en Génesis 12, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, ¿sí? Y salió sin saber a dónde iba. Dice, por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Y aquí es lo que quiero señalar. O sea que Abraham, habiéndole sido prometido una tierra, la misma tierra en la que él ya estaba viviendo, dice que él habitó como extranjero. ¿En dónde? En la tierra prometida. O sea, él vivía en tierra prometida como en tierra ajena. ¿Por qué? Sí, dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. O sea, ellos también tenían esa misma promesa de que esa tierra iba a ser de ellos. Sin embargo, ellos vivían como en tierra ajena. Y dice que vivían en tiendas. O sea, ni siquiera construyeron casas para ellos. O sea, vivieron en tiendas, como dice aquí, aunque era la tierra prometida, pero habitaron como extranjeros, ¿sí? Como en tierra ajena. Y aquí está la clave que yo les quiero señalar. Dice, porque esperaba, ¿quién? Abraham, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La Jerusalén celestial, ¿sí? Entonces, esta, esta tierra prometida, ¿sí? Que estamos leyendo aquí en Deuteronomio 30, dice, entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de todos los pueblos donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios. Esto también se puede argumentar, ¿sí? Que no es en esta, no apunta pues a la tierra de Israel actual, sino que es a la Israel o a la Jerusalén celestial, ¿sí? A la misma que en su momento estaba esperando Abraham. La misma por la cual Abraham dice que habitó como extranjero en tierra prometida. O sea, él estaba físicamente en esa tierra, pero él estaba esperando la ciudad que los fundamentos o es construida por Dios. Déjenme lo pongo aquí para verlo. Hebreos, capítulo 11. Fíjense aquí. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, ¿sí? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto es Dios. Entonces, pudiéramos decir que este versículo 3, Deuteronomio 33, en donde dice que hará volver a tus cautivos, ¿sí? Y que te hará y que te recogerá de todos los pueblos donde te hubieras parecido el Señor tu Dios, puede que sea su fin, no sea en esa tierra que conocemos actualmente, sino más bien en la que tiene, como dice Hebreos, en la que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. Y bueno, si nosotros vemos dónde está actualmente la nación de Israel, yo soy mexicano y no creo que me vean personas de otros países, solamente hermanos que son amigos míos más cercanos, que también son mexicanos, pues estamos del otro lado del mundo, ¿sí? Como dice aquí, las partes más lejanas debajo del cielo, ¿no? Bueno, de allá, dice, te recogerá el Señor tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y dice, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón
y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, todo esto es importante porque aquí está hablando precisamente de los que estaban esparcidos y cómo en algún momento Él los iba a traer. Y si bien podemos decir o argumentar que ya se cumplió, también pudiéramos argumentar que está por cumplirse, por todo lo que les acabo de platicar. Pero esta parte es lo que les quería señalar también, ¿sí? Dice, y circuncidará al Señor tu Dios tu corazón. Todo este mensaje que vemos desde Deuteronomio 28, déjenme ahora, todo este mensaje que vemos desde Deuteronomio 28, en donde encontramos las bendiciones y las maldiciones. Posteriormente vemos en Deuteronomio 29 a quiénes va dirigido. Dice a los que están ahí presentes, a todos, incluso a los extranjeros que venían con ellos, que venían peregrinando con ellos durante los 40 años antes de entrar a tierra prometida. Pero también dice a los que no están aquí presentes hoy. Bien pudiera estar hablando de los descendientes, solamente de los descendientes de esas personas que estaban en ese momento, pero también este texto que les estoy señalando de Deuteronomio 36, en donde dice que circuncidará el Señor tu Dios tu corazón, ya nos apunta también a los extranjeros, porque los extranjeros también que creen en el Mesías, ¿sí? También Dios circuncida su corazón. Entonces, aquí, con estos versículos, puedo corroborar o puedo comprobarles que este mensaje de escuchar la voz de Dios, ¿sí? Para obedecer, ¿sí? De este arrepentimiento, de este volver a Dios nuevamente para escuchar su voz, no es solamente o no era solamente para los que estaban en ese momento, era para los que tampoco estaban en ese momento, que bien pudiera ser sus descendientes, pero que también nos aplica a nosotros los extranjeros, a los cuales también Dios nos va a circuncidar el corazón. Fíjense aquí, vamos a seguir leyendo. Espero estarme dando a entender, ¿eh? Dice aquí, dice, y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Dice, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón, ¿sí? Y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Esta circuncisión del corazón viene de la mano de Yeshua, de Jesús. Y por eso es que también yo sé que las personas que ahorita están en el Israel actual no tienen esa circuncisión porque rechazan a Jesús, ¿sí? En algún momento, ¿sí? Como dicen también otros versículos por ahí, Dios los va a cambiar, ¿sí? Y como dice otros versículos, verán al que traspasaron y llorarán. Pero bueno, todavía no sucede. Está sucediendo en algunos de ellos, pero no en todos, ¿no? Entonces, bueno, por eso, para mí, esto en donde dice que Él hará volver a los desterrados, aún no se cumple, ¿sí? Entonces, lo que leo, por ejemplo, de Hebreos, que hace rato leímos, también me hace pensar que estamos todos los que queremos esa Jerusalén celestial, ¿sí? Estamos esperando a esa, y a esa es a la que nos va a llamar Dios a todos los desterrados. Entonces, bueno, esta parte, vamos a regresar a este estudio. Dice, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿A quiénes circuncidará el Señor tu Dios tu corazón? A los que estaban esparcidos, ¿sí? A los que estaban en medio de todas las naciones en donde los hubiera arrojado el Señor nuestro Dios. A aquellos que estábamos en medio de todas las naciones, si nos queremos contar. A ellos son los que nos iba, como dice aquí en el 6, a circuncidar el corazón. Ahora sí, vámonos a Romanos, capítulo 2, versículo 18. Déjenme lo pongo mejor acá abajo. Romanos capítulo 2, versículo, déjenme ver, es el 21 o 22. Aquí, es el 26. Fíjense, estamos hablando de la circuncisión, ¿sí? Déjenme ver, aquí está. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón. En el versículo 26 de Romanos, capítulo 2, versículo 26 dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón. Dice en espíritu, no en letra. Fíjense aquí, por si alguien no lo sabe, aquí Pablo, cuando él dice incircunciso, se refiere a los gentiles o a los extranjeros, ¿sí? Precisamente a aquellos que iban a estar esparcidos entre las naciones. Y dice, fíjense, vamos a ver esa parte, vamos a verlo en la traducción, nueva traducción viviente.
Aquí, 26. Fíjense cómo dice. Dice, y si los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los extranjeros. Obedecen la ley del Señor tu Dios, del Señor su Dios. ¿Acaso Él no los considerará su propio pueblo? Fíjense, esto es muy importante, sumamente importante, porque es lo mismo que está diciendo en Deuteronomio 28:9, lo que ya habíamos leído. ¿Sí? Fíjense lo que dice. Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo. ¿Sí? Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo cuando guardes los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. ¿Cómo es que nosotros vamos a ser considerados pueblo santo de Dios? Cuando guardemos los mandamientos, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice Pablo en Romanos 2:26? Dice, y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? Aquí está, ¿no? O sea, esto que dice Deuteronomio 28:9 es lo mismo que dice aquí Pablo en Romanos 2:26. Esta versión que estoy leyendo se llama Nueva Traducción Viviente. Es una traducción dinámica. ¿Qué quiere decir con una traducción dinámica? Que es más sencilla para entender. Pero fíjense cómo traduce gentiles. Para Pablo, los incircuncisos son los gentiles y los circuncisos son el pueblo de Judá, ¿sí? O son los judíos. Vamos a regresar a la Reina Valera. Fíjense aquí. Dice, si pues el incircunciso, el gentil, el extranjero, guardare las ordenanzas de la ley. Acuérdense, los circuncidados son el pueblo de Dios. No será tenida su incircuncisión como circuncisión. O sea, no serán ellos tenidos por pueblo de Dios. O sea, ¿cómo decirlo? La nueva traducción viviente nos lo pone más sencillo, ¿no? Pero es lo que está tratando también de decirnos Pablo. Y fíjense, vamos a seguir leyendo. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Y aquí fíjense cómo nos está hablando de los incircuncisos, que son los gentiles, pero después nos va a decir esto, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Aquí nos está hablando de los incircuncisos que son gentiles, los incircuncisos que son los extranjeros. Y nos está diciendo que dice, no, sino que es judío el que lo es en el interior. O sea, es pueblo de Dios el que lo es en el interior. El pueblo de Dios es el que tiene la circuncisión del corazón. Y nos está hablando de los gentiles. Pablo nos está hablando en esta charla de los incircuncisos, que para Pablo son los gentiles, que para Pablo son los extranjeros. Entonces, cuando volvemos a Deuteronomio 30, ¿sí? Cuando dice que él circuncidará al Señor tu Dios tu corazón, ¿sí? Les está hablando a los que estaban, ¿dónde? En medio de todas las naciones, a donde él los hubiera arrojado. Entonces, para Pablo, esos que están en medio de todas las naciones, ¿sí? Son precisamente los israelitas que fueron llevados cautivos y que tuvieron su descendencia y se gentilizaron, pero también a los gentiles que se querían añadir al pueblo de Dios. Entonces, es interesante porque los israelitas no eran judíos, pero lo que dice aquí, dice, no es judío el que lo es exteriormente. Y nos podemos brincar aquí, sino que es judío el que lo es en el interior y la circuncisión es del corazón. O sea, dice, es judío el que lo es en el interior, es porque tiene la circuncisión del corazón. O sea, si una persona circuncida su corazón, él puede ser, por decirlo así, parte del pueblo de Dios, judíos, ¿sí? El verdadero judío que es judío en la carne, en la sangre, ¿sí? No es parte del pueblo de Dios a menos que tenga esta circuncisión del corazón. Entonces, bueno, ahora sí, como bien lo vimos hace rato, aquí en la nueva traducción viviente, en el versículo 26, si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? ¿Sí? Entonces, en Deuteronomio 30, aquí dice en el versículo 2, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios y obedecieres a su voz conforme yo te mando. Y entonces ellos tienen que convertirse, los gentiles, los que estaban esparcidos,
pero también los extranjeros se tienen que convertir al Señor tu Dios, ¿sí? Y esa palabra nos va a dar pie a irnos a Hechos 15. Vamos a Hechos 15. Déjenme, es que aquí estoy en la Nueva Traducción Viviente, déjenme nada más lo cambio, la Reina Valera. Aquí está. El versículo 19 dice esto: por lo cual, en palabras de Santiago, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que, ¿qué? Que se convierten a Dios. Esto es muy importante, hermanos, ¿sí? Aquí está diciendo, en palabras de Santiago, que los gentiles se estarían convirtiendo a Dios. Y dice, y no se les inquiete, ¿sí? Porque lo que estaba pasando aquí es lo que se conoce como el concilio de Jerusalén. Lo que estaba pasando es que los fariseos querían que los gentiles se circuncidaran para ser salvos y querían que guardaran toda la ley de Moisés. Obviamente ellos eran fariseos y querían que los gentiles obedecieran la ley de Moisés como ellos la obedecían, con sus mandamientos y tradiciones de hombre. Y eso lo vamos a ver en otro estudio, porque si no, no voy a acabar. Pero ¿qué nos está diciendo aquí Santiago? Que los gentiles se estaban convirtiendo a Dios. ¿Y qué es lo que implica convertirse a Dios? Como vemos aquí en Deuteronomio 30, aquellos que iban a estar esparcidos se iban a convertir al Señor su Dios. ¿Cómo? Obedeciendo su voz, escuchando su voz. ¿Qué significa esta palabra? Shama, escuchar su voz. ¿Sí? ¿Cómo? Conforme a todo lo que Él nos mandó o que Él mandó en aquella ocasión, los mandamientos que le dio al pueblo en esa ocasión. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Santiago? No se les inquiete, porque se están apenas convirtiendo, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces aquí es interesante porque primero nos está planteando que los gentiles se están convirtiendo a Dios, que ya vimos que implica convertirse a Él. ¿Qué implica convertirse a Dios? Escuchar su voz obedeciendo sus mandamientos, ¿sí? Eso ya nos quedó bien claro, siento yo. Pero ¿qué dice aquí? Que estos gentiles se convertirían a Dios, sí, pero que no se les inquiete. Pero más adelante nos dice, porque Moisés, ¿sí? Desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Y, por ejemplo, hay muchas personas que, por ejemplo, que no validan o que no están de acuerdo que la ley de Dios antigua o mal llamada antigua siga vigente, y cuando leen estos versículos, ellos leen esta parte diciendo, es que lo que querían era para que conocieran la historia, para que pudieran conocer desde dónde viene el Mesías, ¿sí? Sí, y en parte tienen razón. Pero si eran gentiles que se estaban convirtiendo a Dios y la conversión a Dios desde Deuteronomio 30 estaba profetizada, que era para obedecer la voz de Dios, para escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y ya vimos que escuchar la voz de Dios es guardar sus mandamientos y eso es la conversión. Entonces, no podemos desligar la profecía con lo que estaba pasando en el primer siglo con los gentiles, que era básicamente el cumplimiento de esa profecía. Ellos se estaban convirtiendo a Dios. Entonces, cuando vemos que esa conversión implica la obediencia, entonces cuando dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo, también pudiéramos decir que lo que nos está diciendo Santiago es que no quieras que guarden los mandamientos de un momento a otro, sino que déjalos que ellos mismos vayan a escuchar, ¿sí? A Moisés. Cuando dicen Moisés, se está refiriendo a lo que Moisés escribió. ¿Qué fue lo que Moisés escribió? La ley de Dios. A Moisés, por si no lo sabían, se le adjudican los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Este libro de Deuteronomio, que es el que estamos leyendo, ¿sí? En el que estamos haciendo mucho énfasis, por cierto, es el que escribió al final de su vida, antes de que entraran, después de esos 40 años en el desierto y antes de que entraran esa segunda generación a la tierra prometida. Entonces, cuando dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, se está refiriendo a que es leída la ley de Dios. Fíjense, hay otro versículo en palabras del Mesías que habla de la cátedra de Moisés en Mateo 23, capítulo 23, versículo 1. Fíjense lo que dice. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. ¿Qué es la cátedra de Moisés? Para quien no lo sepa, la cátedra de Moisés es un asiento de piedra que había en las sinagogas en donde se leía la ley de Dios, ¿sí? Entonces, cuando dice aquí en palabras del Mesías, así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, está diciendo todo lo que ellos enseñen sobre la ley de Moisés, háganlo. Pero también nos dice un detalle importante, mas no hagan conforme a sus obras porque dicen y no hacen. O sea que ellos tenían su manera de obedecer, ¿sí? Pero que estaban poniendo mandamientos y tradiciones de hombres por encima de los mandamientos de Dios. Fíjense, esto es importante. Eso último que dije no lo dice aquí, pero yo sé que se refiere a eso porque, por ejemplo, en, a ver, ¿con dónde lo puedo encontrar? Marcos 7, en Marcos capítulo 7, aquí podemos ver eso que les digo. Fíjense aquí. Aquí. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Dice, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. Este guardar también es obedecer. Dice, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y utensilios. Y bueno, fíjate, vamos adelante, vamos a seguir leyendo. Aquí está. Esto que está así en rosita, en moradito, son palabras de Yeshua, de Jesús. Dice, pues en vano me honran, dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición de los hombres, ¿sí? Dice, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que nos dice aquí Yeshua? En la cátedra de Moisés se sientan quienes, los escribas y los fariseos, estos que estaban poniendo mandamientos y tradiciones de hombres por encima de los mandamientos de Dios. Bueno, ellos eran los que daban lectura a la ley de Moisés. Por eso es que Yeshua dice todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque ellos estaban guardando la ley de Moisés, pero poniendo mandamientos y tradiciones de hombres. Y esos mandamientos y tradiciones de hombres son a lo que el mismo Yeshua dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. ¿Sí? Entonces, estas obras que dice que ellos hacían son estas cargas pesadas y difíciles de llevar. Por eso, en el concilio de Hechos 15, al principio vemos que los fariseos son los que querían que los gentiles obedecieran la ley de Moisés, pero ellos querían que obedecieran la ley de Moisés con sus mandamientos y tradiciones, con estas cargas pesadas. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Entonces, ¿por qué es importante esto que les estoy diciendo? Estábamos aquí en Hechos 15. Sí. Porque Moisés, como dice Santiago, desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique. Ok, entonces, si los gentiles, repito, si los gentiles se estaban convirtiendo a Dios, que ya vimos que convertirse implica escuchar la voz de Dios para guardarla, entonces se puede decir que lo que nos está planteando Santiago es que deja que los gentiles vayan y escuchen, ¿sí? A Moisés o escuchen las prédicas de Moisés en las sinagogas porque es leído cada día de reposo, ¿sí? O sea, que cada quien vaya aprendiendo a su ritmo y conforme van aprendiendo que vayan haciendo y se vayan convirtiendo y vayan obedeciendo, que escuchen y obedezcan. Y esto es importante porque el mismo Santiago, pensamos aquí, Santiago 1:25, esto va a ser importante para hacer esta transición ya ahora sí al Nuevo Testamento para este estudio. Vamos a leerlo desde el 21. Fíjense, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Y dice esto, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Aquí nos está planteando que no solamente hay que escuchar, sino también ser hacedores, ¿sí? Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere con la palabra, ¿sí? Vamos a verlo, vamos a seguir leyendo. Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Déjenme, no es necesario que yo esté ahí, pero me voy a poner. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
Fíjense, aquí es muy importante, porque nos está diciendo esto: "Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella". Aquí nos está hablando de la ley, ¿sí? Y nos dice: "Y persevera en dicha ley", ¿sí? Y persevera en ella. Pero a partir de aquí nos va a decir cómo es que hay que perseverar en esa ley. Dice: "No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra". Para perseverar, ¿sí? En esta ley debemos ser no solamente un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. O sea, ¿cómo podemos perseverar en esta ley? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. No solamente oír, sino poner por obra. Lo mismo que habló aquí, pero usando la palabra. Dice: "Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores". ¿Cómo perseveramos en esta ley de la libertad? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Cómo perseveramos en la palabra? Siendo hacedores de ella y no tan solamente oidores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que trato de decirles aquí también? Que para Santiago, esta ley de la libertad, esta perfecta ley de la libertad es esta palabra en la cual debemos ser no solamente oidores, sino hacedores, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque como leímos hace rato en Hechos 15, él dice: "No se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios". Acuérdense, ¿qué significaba convertirse a Dios? Es escuchar, ¿sí? Escuchar los mandamientos de Dios para hacerlos, no ser solamente oidor, sino hacedor. Y aquí es donde ya, en palabras del mismo Santiago, nos dice: "Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo". Entonces, aquí en las sinagogas es donde ellos iban a escuchar la ley de Dios. ¿Y qué nos dice Santiago? Pero no sean solamente oidores, ¿sí? Sino sean hacedores de la palabra, no solamente oidores. O sea, ya van a ir a escuchar la palabra de Dios, ya van a ir a escuchar la ley de Dios. Bueno, perseveren en ella. ¿Cómo? No siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y nos está hablando de esta perfecta ley, de la palabra, ¿sí? Y aquí es donde muchas personas que son cristianas dicen: "Es que cuando habla de la perfecta ley de la libertad, no se está refiriendo a la ley de Moisés, sino se está refiriendo a la ley de Cristo", porque también en la Biblia nos habla de la ley de Cristo. Pero, cuando vemos, por ejemplo, dice que es perfecta, dice que es de la libertad, y dice que quien persevera en ella es bienaventurado. Todas estas características de esta ley que nos describe Santiago apuntan también a la ley que dio Dios a través de Moisés. Fíjense, aquí tengo, por ejemplo, Salmos 19:7 dice: "La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo". Pero aquí, de inicio, dice: "La ley de Jehová es perfecta". Y aquí estamos hablando del Antiguo Testamento, en donde todavía no venía Cristo en carne. Entonces, ¿a cuál ley se refiere? A la ley que dio Dios a través de Moisés. Entonces, el salmista está llamando perfecta la ley de Moisés, ¿sí? Y es lo mismo que le dice Santiago a la ley, dice: "Mas el que mira atentamente en la perfecta ley", y luego nos dice: "La de la libertad". Salmos 119:44 dice: "Guardaré tu ley para siempre y eternamente, y andaré en libertad", dice: "porque busqué tus mandamientos". Entonces, el salmista, que se está refiriendo a la ley que dio Dios a través de Moisés, dice que esa ley es también de libertad. Buscar los mandamientos es andar en libertad, ¿sí? Guardar su ley es andar en libertad, ¿ok? ¿Qué nos dice Santiago? Dice: "Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad", dice: "y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace". Y esta bienaventuranza, acuérdense, ¿qué fue lo que leímos hace rato? Vamos ahí, Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28 vimos: "Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos". Escucha primeramente la voz del Señor tu Dios y no seas solamente oidor. Escucha la palabra, pero no seas solamente oidor, como lo que dice Santiago, ¿sí? Sino guarda sus mandamientos. No seas tan solamente oidor, sino hacedor, ¿sí? Guardando los mandamientos. Entonces, si nosotros guardamos los mandamientos, como dice aquí, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Guardar los mandamientos de Dios trae bendición. ¿Y qué es lo que nos dice Santiago? Que una persona que persevera en la ley, ¿cómo? No siendo solamente oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, ¿sí?
van a venir sobre él todas estas bendiciones y lo van a alcanzar. Bendito serás en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Fíjense, ahorita vamos a encontrar aquí. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. ¿En dónde? Este será bienaventurado en lo que hace. Aparte, como ya vimos, cuando obedecemos los mandamientos de Dios, cuando escuchamos para obedecer, cuando no somos solamente oidores, sino hacedores, Dios nos confirma por pueblo santo suyo, como nos lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Entonces, esta ley que dice Santiago, ¿sí? Es la ley que había entregado Dios a través de Moisés. Pero ¿por qué nos empieza a especificar qué es en la perfecta ley? ¿Por qué nos empieza a especificar qué es la de la libertad? Porque los judíos, los fariseos, estaban enseñando mandamientos y tradiciones de hombres, ¿sí? Que eran estas cargas pesadas para la gente, que no permitían que la gente obedeciera bien la ley de Dios. Es lo mismo que dice Yeshua, Jesús. Vamos ahí, esa raza lo leímos, Mateo 23, versículo 1. En la cátedra de Moisés, ¿sí? Esta cátedra de Moisés es donde se lee la ley de Dios. Dice, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo, ¿sí? Y háganlo, fíjense, ¿eh? Todo lo que les digan, todo lo que escuchen, guárdenlo y háganlo. No sean solamente oidores, sino hacedores. Lo mismo que dice Santiago. Pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y aquí está la parte que les quiero señalar. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Entonces, esta ley de la libertad no es una carga pesada, como dice, por ejemplo, también el apóstol Juan, primera de Juan 5:3. Fíjense aquí, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. La palabra gravosos es la palabra barús, que no son pesados, ¿sí? Que no son difíciles. Entonces, los mandamientos de Dios jamás tuvieron la intención de ser difíciles. Y como leemos del mismo Santiago, es una ley, la ley de la libertad, ¿sí? ¿Qué dice el Salmo? Guardaré tu ley siempre para siempre y eternamente y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La ley de Dios jamás fue en sí una carga. Los hombres la hicieron una carga. ¿Por qué? Porque empezaron a poner mandamientos y tradiciones de hombres que volvieron a la ley de Dios una carga. Y eso es lo que está especificando aquí Santiago. Haz de cuenta que Santiago nos está diciendo que hay que ser hacedores y no tan solamente oidores, pero de la perfecta ley, la de la libertad, la que no es una carga para los hombres, la que no trae tradiciones ni mandamientos de hombres. Esa es la que hay que escuchar para poner por obra. Entonces, regresándonos a Hechos, déjenme regreso. Entonces aquí, hablando precisamente, el mismo apóstol, bueno, el mismo hermano de Jesús, Santiago, dice, no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, ¿sí? Ya vimos que convertirse a Dios es escuchar la voz, ¿sí? Y ya nos plantea que Moisés tiene quien lo predique en las sinagogas cada día de reposo. Entonces, deja que vayan ellos escuchen y conforme ellos escuchen, vayan obedeciendo, ¿no? Déjenme, a ver dónde me quedé. Ujú. Bueno, sí, sí, hace rato estábamos viendo Deuteronomio 28, miren, aquí lo tengo, que son las bendiciones y las maldiciones, ¿sí? Pero en las bendiciones, si se fijan aquí, obviamente ya lo leímos, entonces las bendiciones vienen de oír atentamente la voz de Dios y guardar y poner por obra, o sea, no ser tan solamente oidor, sino hacedor, como dice Santiago. Pero una de las bendiciones, la tengo aquí señalada, dice, bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué la tengo señalada? Porque esto es lo que le dice Elizabeth a María. Vamos ahí, es Lucas capítulo 1, versículo 42. Aquí está. Acuérdense, Elizabeth es familiar de María. María es la madre de Jesús, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le dice Elizabeth a María? Dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ujú. Entonces, es interesante cómo esto que le dice, bendito el fruto de tu vientre, es algo que precisamente viene de la mano de la obediencia según Deuteronomio 28. Si eres una persona que oye la voz de Dios para obedecer, las bendiciones que iban a venir sobre esa persona que obedece
Una de ellas es, bendito el fruto de tu vientre, ¿sí? Tus hijos. Entonces es lo que le dice Elizabeth a María. Y más adelante, todo esto es muy interesante, pero algo que dice María, déjenme nada más lo aquí. Dice en el 46, estas son palabras de María. El catolicismo conoce esta sección como el Magnificat, y así le llaman porque esta palabra engrandece, en latín es Magnificat, ¿sí? Entonces dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, esta parte es la que quiero señalar. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Entonces, esta parte en donde dice ella, pudiéramos decir que es una profecía que ella profetiza, ¿no? Que de ahora en adelante la llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y vemos que en este mismo libro de Lucas se cumple esta profecía de ella. Vamos a verlo. Y lo quería señalar porque viene de la mano de este estudio de escuchar para obedecer. ¿Qué significa escuchar la voz de Dios? Acuérdense, este estudio estamos viendo qué significa escuchar la voz de Dios, pero también lo que implica, por ejemplo, las bendiciones, ¿no? Y lo contrario, si no escuchas la voz de Dios, pues lo que nos trae son maldiciones, ¿no? Miren, vámonos a Lucas, déjenme acuerdo, 11:25. Dice, aquí está. Fíjense lo que dice aquí, ¿eh? Dice, mientras él decía, o sea, aquí él es Jesús, ¿sí? Dice, mientras él decía estas cosas, dice, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo. Y aquí, esta parte es la que quería señalar, porque pudiera decirse que es el cumplimiento de lo que ya María había dicho. ¿Qué dijo María? Dice, pues de aquí, he aquí, de ahora, he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Bienaventurada, ¿sí? ¿Y qué es lo que le dice esta mujer? Que dice que una mujer de entre la multitud se levantó la voz y le dijo a Jesús, ¿qué le dijo? Bienaventurado el vientre que te trajo. Ah, bueno, esto que dice María aquí se cumple parcialmente aquí, ¿verdad? Pero la respuesta de Jesús, de Yeshua, es lo que quiero señalar porque viene de la mano de este estudio. ¿Cuál es la respuesta de Jesús a esta mujer que dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste? Dice, antes, dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué es lo que estábamos hace rato, lo que enfatizamos una y otra vez? Escuchar la voz de Dios, ¿sí? Es obedecer sus mandamientos. ¿Qué nos dijo Santiago que era la palabra de Dios? La ley de Dios, la perfecta ley, la de la libertad. ¿Se acuerdan? Que dice que no hay que ser solamente oidores, sino hacedores. ¿De qué? De la palabra de Dios, de la perfecta ley, de la libertad. Y de hecho nos dice Santiago que quien persevera en ella, no siendo solamente oidor, sino hacedor, será bienaventurado en lo que hace. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Bienaventurado el vientre que te trajo. ¿Qué nos dice Yeshua? Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Miren, vamos nuevamente a Santiago 1:25. Por eso quería enfatizar lo que Santiago dice al principio. Sean hacedores de la palabra. ¿Qué nos dice Yeshua? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué nos dice? Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿sí? Entonces, para Santiago, esta palabra de la que está hablando aquí, ¿sí? Esta palabra que no hay que ser, esta palabra en la que no hay que ser solamente oidores, sino hacedores, es la ley, ¿sí? Porque precisamente nos dice que para perseverar en esta perfecta ley de la libertad, nos dice que hay que ser no solamente oidor, sino hacedor, ¿sí? Para perseverar en esta ley, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Lo mismo que nos está diciendo arribita en la palabra. Dice que sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿sí? Y más aquí abajito nos dice que cuando nosotros perseveramos en esta perfecta ley de la libertad, cuando nosotros perseveramos en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, seremos bienaventurados en lo que hacemos. Y es lo que dice Yeshua. Antes que bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
Entonces, esto que está diciendo Yeshua está confirmando lo que dice Santiago, está confirmando lo que dice Deuteronomio 28, ¿sí? ¿Qué leímos en Deuteronomio 28? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz, la palabra del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito el fruto de tu vientre. Precisamente lo que le pasó a María. Lo que le dice Elizabeth a María, bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué dice María? De ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y sí, pero bienaventurados son los que obedecen los mandamientos de Dios, que fue lo que hizo María, ¿sí? La obediencia, o sea, realmente la bienaventuranza viene por escuchar la voz de Dios y ponerla por obra. Escuchar sus mandamientos y ponerlos por obra, como dice aquí. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Si oyeres la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, ¿sí? Entonces, esto que les estoy enseñando, se los quería, les tuve que enseñar todo esto para comprobarles que lo que el Antiguo Testamento nos marca es lo mismo que el Nuevo Testamento nos está apuntando. De hecho, aquí en Lucas, pero ya en el capítulo 8, un poquito más atrás, déjenme acuerdo dónde está, 8:21. Fíjense aquí, este es donde dice la madre y los hermanos de Jesús, ¿sí? Dice, entonces su madre y sus hermanos, dice, vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y esto, hermanos, no saben qué importante es, porque nos revela precisamente lo que ya habíamos leído en Deuteronomio 28. ¿A quiénes son los que dice aquí que él iba a confirmar por pueblo santo suyo? En el versículo 9, en donde están las bendiciones, dice, te confirmará el Señor por pueblo santo suyo cuando guardes los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. O sea, cuando escuches su voz y guardes sus mandamientos. Es lo que está diciendo aquí Yeshua. Jesús dice, mi madre y mis hermanos son, o sea, su familia son, este pueblo santo suyo son, ¿quiénes? Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Los que oyen y guardan la palabra de Dios, ¿sí? ¿Y qué es la palabra de Dios? Sus mandamientos, su ley. Escuchar la voz de Dios es escuchar sus mandamientos y ponerlos por obra. Porque, como nos dice Santiago, no hay que ser solamente oidor, sino hacedor, ¿sí? Y creo, hermanos, que para este estudio esto es más que suficiente, ¿sí? Iba a compartir más cosas, pero creo que ya llevamos casi 2 horas y no tiene caso hacerlo tan largo cuando lo que quería explicar es qué significa escuchar la voz de Dios. Y bueno, hermanos, les agradezco y espero que sea de edificación. Y si tienen preguntas, pues no duden en hacerlas ahí en los comentarios. Si creen que este estudio es de edificación, si creen que este estudio puede alentar a otros también a escuchar la voz de Dios, pues compártanlo. Denle like, eso también me ayuda mucho. ¿Sí? Em, ya no voy a agregar más para no hacer este video tan largo. Solamente le voy a pedir al Eterno que los bendiga y que, bueno, que como siempre digo, que todo lo que diga, como dice también Pablo, examínalo todo y retén lo bueno. Y esa es una recomendación que les hago, ¿sí? Y vamos a hacer una oración antes de despedirnos. Padre, Señor, Creador, Rey, Soberano, muchas gracias, mi Señor, porque me permitiste hacer este estudio, Padre, que ya tenía tanto tiempo que quería sacarlo, pero por una u otra cosa no podía y no podía, o algo me detenía, o estando en medio de la transmisión, algo sucedía, o a mí yo me sentía mal, o algo me pasaba que no me permitía hacer este estudio, Padre. Pero te agradezco porque creo que por fin pude haberlo sacado. Lo voy a editar y voy a examinarlo. Espero que ahora sí lo pueda compartir, mi Señor. Te agradezco, Padre, por la oportunidad que me das de compartir todo esto. Te pido, mi Señor, que a mis hermanos, que todo lo que yo diga, Padre, en este estudio, todo lo que yo haya dicho, todo lo que yo haya enseñado, Padre, que provenga de mí, pero que yo esté equivocado, que no lo retengan, que solamente retengan lo bueno, Padre, que lo que siento yo que lo veo en toda la escritura, que es escucharte para obedecerte, mi Señor. Te agradezco, mi Señor, y te pido por mis hermanos para que también obres en su vida, Padre.
Te lo pido todo lo que te pido, te lo pido en tu nombre, el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de nuestro Salvador, Mesías y Rey, Yeshua, nuestro Mesías. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Que el Eterno los bendiga. Gracias por acompañarme hasta el final y hasta luego.